Imagina por un momento que todo lo que crees saber sobre el mundo que te rodea no es más que una ilusión cuidadosamente construida. Que las noticias que consumes, las tendencias que sigues y hasta las decisiones que tomas están siendo moldeadas por fuerzas invisibles. Y si te dijera que hay una verdad oculta, un entramado de poder en la sombra que manipula la realidad a su antojo, lo que está en juego no es solo tu percepción, sino tu propia libertad de pensamiento. Pero aquí está la pregunta clave: ¿quién está controlando la realidad en este momento? Y lo más importante, ¿cómo puedes liberarte de esta manipulación? No estamos hablando de simples especulaciones ni de teorías sin fundamento. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido víctima de un control meticuloso. Imperios que reescribieron la historia, sociedades secretas que movieron los hilos del poder, élites que diseñaron sistemas para dominar las masas. ¿Crees que hoy en día es diferente? Piénsalo bien. La manipulación mediática, las agendas ocultas y los gobiernos en la sombra no son una fantasía paranoica, sino una estrategia sofisticada para mantener el dominio sobre la conciencia colectiva. Si te has sentido atrapado en una realidad que parece diseñada para distraerte y adormecer tu mente, no es casualidad. Pero hay una salida. Este video es una invitación a despertar, a cuestionarlo todo, a mirar más allá del telón y descubrir lo que realmente está sucediendo. Vamos a desentrañar cómo la realidad es manipulada en este mismo instante, quiénes están detrás de esta dominación global y, lo más importante, cómo puedes recuperar el control sobre tu propia percepción. Prepárate, porque una vez que veas lo que hay detrás de la cortina, ya no podrás volver a mirar el mundo de la misma manera. La ilusión del libre albedrío. Desde pequeños nos enseñan que somos dueños de nuestras decisiones, que cada paso que damos es producto de nuestra propia voluntad. Pero, ¿y si te dijera que esto es solo una ilusión? En realidad, vivimos en un sistema diseñado para influir en cada elección que tomamos, desde lo que compramos hasta lo que creemos. Las influencias ocultas están en todas partes: medios de comunicación, educación, redes sociales. Todo está estructurado para que pienses que decides libremente, cuando en realidad sigues un guión predeterminado. El libre albedrío existe, sí, pero solo si eres consciente de cómo lo están manipulando. Piensa en cómo funciona la publicidad. No te dice abiertamente qué hacer, sino que moldea tus deseos y percepciones de manera sutil. Ahora lleva esto al ámbito político, social y cultural. ¿Realmente eliges lo que crees o simplemente sigues la narrativa que han diseñado para ti? Las élites dominantes entienden perfectamente la psicología humana y la utilizan para su beneficio. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de trabajo, consumo, entretenimiento sin fin, es porque así está diseñado el sistema. Pero aquí está la clave. Puedes romper este patrón si aprendes a ver más allá de la Matrix real. La buena noticia es que existen maneras de recuperar el control. El primer paso es cuestionarlo todo. No aceptes información sin analizarla. Identifica patrones de manipulación psicológica y observa quién se beneficia de que pienses de determinada manera. Empieza por acciones simples: filtra la información que consumes, busca fuentes alternativas, investiga la historia detrás de cada noticia. Porque si logras salir de esta programación mental, te darás cuenta de que la realidad no es lo que parece. Y eso nos lleva al siguiente nivel de manipulación global. ¿Te resuena esta idea? Entonces asegúrate de no perderte lo que viene. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más estrategias prácticas para transformar tu mentalidad y alcanzar tus metas. La manipulación mediática y la creación de la realidad. Los medios de comunicación no informan, moldean la realidad. Desde los noticieros hasta las redes sociales, todo lo que consumimos está cuidadosamente diseñado para generar una percepción específica del mundo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas dominan la conversación mientras otros son censurados o ignorados? No es coincidencia. La manipulación mediática es una herramienta clave del poder en la sombra para controlar el pensamiento colectivo. Ellos deciden qué es verdad y qué es mentira, qué merece tu atención y qué debe ser olvidado. Pero aquí está el truco. No necesitan obligarte a creer algo, solo deben bombardearte con la misma narrativa hasta que la asumas como tuya. Las noticias exageradas, las tendencias virales, las crisis fabricadas, todo está diseñado para generar una reacción en masa. Un ejemplo claro es cómo ciertos eventos son amplificados hasta generar histeria colectiva, mientras otros, igual o más importantes, desaparecen sin dejar rastro. Es el control de masas en su máxima expresión. Y lo más peligroso es que, cuando crees estar eligiendo lo que ves y piensas, en realidad estás siguiendo un guión diseñado para ti. La solución no es aislarse, sino desarrollar un pensamiento crítico real. Pregúntate siempre, ¿quién gana con esta información? Investiga la estructura de los medios, sigue la pista del dinero, busca fuentes independientes y compara versiones. Cuanto más profundices, más claro verás el patrón de la agenda oculta. Porque la manipulación mediática no solo distorsiona la realidad, la construye. Y quienes controlan la información, controlan el mundo. Pero esto es solo una pieza del rompecabezas. Lo que sigue es aún más inquietante: el control mental y la ingeniería social. El control mental y la ingeniería social. Si crees que el control mental es solo cosa de películas, piénsalo de nuevo. No se trata de hipnosis o lavados de cerebro al estilo Hollywood, sino de estrategias mucho más sutiles y efectivas. La repetición constante de ideas, el uso de símbolos y palabras clave, la manipulación emocional, todo está diseñado para programar la mente colectiva sin que nadie se dé cuenta. El objetivo no es solo que creas lo que quieren, sino que ni siquiera te cuestiones si existe otra opción. Es el control del pensamiento en su forma más sofisticada. Las redes sociales han llevado esta manipulación a un nivel nunca antes visto. ¿Has notado cómo los algoritmos parecen conocer tus pensamientos? No es magia, es psicología aplicada al máximo. Cada interacción, cada búsqueda, cada clic alimenta una base de datos que no solo predice tu comportamiento, sino que lo modifica. ¿Te has preguntado por qué ciertos temas se vuelven virales de la noche a la mañana? No es casualidad. Se trata de programación mental masiva diseñada para guiar a la sociedad en la dirección que los arquitectos del sistema desean. Pero aquí viene lo más inquietante. Si no eres consciente de esto, ya eres parte del experimento. La única manera de escapar es entrenar tu mente para detectar estos patrones. No reacciones de inmediato a lo que ves en redes, cuestiona las emociones que ciertas noticias o tendencias despiertan en ti. Aprende sobre técnicas de manipulación psicológica y desactívalas. Porque cuando tomas control de tu mente, recuperas el poder sobre tu realidad. Pero esto no es todo. Hay fuerzas aún más oscuras moviendo los hilos. Las sociedades secretas y su agenda oculta. Sociedades secretas y su agenda oculta. Desde hace siglos existen grupos que operan fuera del ojo público, moviendo los hilos del poder sin que la mayoría siquiera sospeche su existencia. Los Illuminati, la masonería, Skull and Bones, el Club Bilderberg. Estas organizaciones han sido mencionadas en innumerables ocasiones, pero lo que pocos comprenden es su verdadero propósito. No son simples clubes de élite, sino estructuras de control diseñadas para mantener su dominio sobre el mundo. Sus miembros no son cualquier persona. Hablamos de líderes políticos, empresarios multimillonarios y figuras clave en los medios y la tecnología. Las decisiones más importantes del planeta no se toman en parlamentos ni en elecciones, sino en reuniones privadas a puertas cerradas.
¿Por qué los mismos apellidos han gobernado durante generaciones? ¿Por qué las políticas globales parecen seguir un plan establecido sin importar quién esté en el poder? Porque existe una agenda oculta que trasciende gobiernos y fronteras. La dominación global no es una teoría de conspiración, es un proyecto que se ejecuta metódicamente, y el ciudadano común ni siquiera es consciente de ello. Pero aquí está la clave. No necesitas pertenecer a estas élites para entender su juego. Puedes ver sus patrones en acción si prestas atención. Las guerras no ocurren por accidente. Las crisis económicas no son casuales y las ideologías masificadas siempre favorecen a los mismos. Cuando empiezas a conectar los puntos, te das cuenta de que la realidad ha sido manipulada desde las sombras. Y si esto te sorprende, espera a ver cómo la tecnología y la inteligencia artificial están llevando este control a un nivel nunca antes visto. Tecnología, inteligencia artificial y el futuro del control global. La tecnología ha sido vendida como la gran liberadora de la humanidad, pero en realidad se está convirtiendo en la herramienta definitiva de control. Cada búsqueda que realizas, cada conversación que tienes, cada compra que haces deja un rastro digital que es almacenado, analizado y utilizado para perfilarte. Las élites han comprendido que no necesitan imponer reglas a la fuerza cuando pueden predecir y manipular el comportamiento humano con precisión matemática. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, es el arma más poderosa de la dominación global. Los asistentes virtuales, los algoritmos de recomendación y las redes sociales no son inofensivos. Son sistemas diseñados para modelar la percepción de la realidad. ¿Por qué ciertas ideas son promovidas mientras otras son censuradas? Porque la IA decide qué debes ver y qué no. Y esto es solo el comienzo. El reconocimiento facial, la vigilancia masiva y la recopilación de datos están dando paso a un mundo donde la privacidad será un lujo inexistente. El poder secreto ya no necesita espías ni interrogatorios. Lo sabe todo sobre ti con solo analizar tu actividad online. Pero aquí está el dilema. ¿Es demasiado tarde para recuperar el control? No del todo. El primer paso es dejar de alimentar a la máquina con tus datos. Usa navegadores privados, evita compartir información personal innecesaria, limita el uso de redes sociales controladas por las grandes corporaciones. Porque si no tomamos medidas ahora, el siguiente paso será la implementación de sistemas aún más invasivos, la manipulación biotecnológica y el transhumanismo, la fase final del control absoluto. Biotecnología y transhumanismo. La última frontera del control, el futuro que antes parecía ciencia ficción, ya está aquí. La biotecnología y el transhumanismo están siendo promovidos como el siguiente paso en la evolución humana. Pero detrás de esta narrativa se esconde algo mucho más siniestro: el control total del cuerpo y la mente. No estamos hablando solo de implantes cerebrales o prótesis avanzadas, sino de la capacidad de alterar la biología humana a nivel molecular. ¿Y quién tendrá el poder sobre estas tecnologías? Exacto, las mismas élites que han controlado el mundo desde las sombras. Ya estamos viendo señales de esto con los avances en edición genética, nanotecnología y conexión entre humanos y máquinas. Se nos vende la idea de que estos desarrollos traerán salud y longevidad, pero la verdadera intención es mucho más oscura. Si el sistema ya controla lo que piensas, imagina lo que podrá hacer cuando tenga acceso a tu propio cuerpo. El ser humano dejará de ser libre en su propia biología y pasará a ser un engranaje más de un sistema tecnocrático. Un sistema donde las emociones, pensamientos y hasta las capacidades físicas podrán ser manipuladas con un simple ajuste de software. Aquí está la cuestión clave. ¿Cuál será el precio de esta evolución? ¿Acaso la humanidad está siendo empujada a aceptar su propia esclavitud disfrazada de progreso?
Si no despertamos ahora, pronto viviremos en un mundo donde la línea entre humano y máquina se habrá desdibujado por completo. Y cuando eso ocurra, la élite dominante no solo controlará la realidad, sino la propia esencia de lo que significa ser humano. Pero para entender cómo hemos llegado hasta aquí, debemos mirar hacia el pasado y descubrir los secretos del poder que han sido ocultados por siglos. Los secretos del poder y el último esfuerzo por controlar la humanidad. A lo largo de la historia, el poder siempre ha estado en manos de unos pocos. Reyes, emperadores, banqueros, corporaciones. Los nombres cambian, pero el propósito sigue siendo el mismo: mantener el control absoluto sobre la humanidad. La historia que conocemos ha sido manipulada para ocultar la verdad y los verdaderos arquitectos del sistema han permanecido en las sombras, moviendo los hilos generación tras generación. Si crees que la libertad es un derecho inquebrantable, es momento de cuestionarlo. Lo que llamamos democracia es solo una ilusión diseñada para hacerte sentir que tienes el control, cuando en realidad las decisiones más importantes ya han sido tomadas por otros. Desde la antigua Babilonia hasta la actualidad, los mecanismos de poder se han basado en el mismo principio: mantener a la gente distraída, dividida y temerosa. Las guerras, las crisis económicas, los conflictos ideológicos, todo forma parte de una estrategia diseñada para evitar que la humanidad despierte. Y cuando alguien intenta revelar la verdad, es ridiculizado, silenciado o eliminado. No es casualidad que muchas de las figuras que han desafiado el sistema hayan desaparecido en circunstancias extrañas. El poder oculto no perdona a quienes intentan exponerlo. Pero aquí está la gran pregunta: ¿podemos hacer algo al respecto? La respuesta es sí, pero no es fácil. El conocimiento es la única arma real contra la manipulación. Cuanto más entiendas cómo funciona el sistema, más difícil será que te controlen. Educa tu mente, investiga, conéctate con personas que también cuestionan la realidad. Porque si hay algo que la élite teme, es a una humanidad despierta. El despertar de la conciencia es su mayor amenaza. Y ahora que has visto la verdad oculta, es momento de decidir: ¿seguirás siendo parte del juego o tomarás las riendas de tu propia realidad? Ahora que has visto lo que realmente ocurre tras el telón, la pregunta clave es: ¿qué harás con esta información? No basta con saber que hay un control oculto, una agenda manipuladora o una élite moviendo los hilos. El conocimiento sin acción no cambia nada. Si sigues viviendo como si nada de esto existiera, entonces el sistema ha ganado. Pero si decides cuestionar, investigar y tomar control de tu mente, habrás dado el primer paso para liberarte de esta red invisible de manipulación. Porque la verdadera revolución no ocurre en las calles, sino en la conciencia. Piensa en esto: cada vez que decides qué creer, qué consumir, qué apoyar, estás construyendo tu realidad. No permitas que sean otros quienes decidan por ti. Desconéctate de la narrativa prefabricada, aprende a identificar los patrones de manipulación y elige en qué información confías. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con los ojos abiertos. La élite dominante apuesta a que nunca despiertes, a que sigas atrapado en la Matrix sin hacer preguntas. Pero ahora que has visto la verdad oculta, ya no hay vuelta atrás. Y si quieres seguir explorando estos temas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque aquí no nos conformamos con la versión oficial, vamos más allá, desafiamos la narrativa y buscamos respuestas donde otros no quieren mirar. Esto no termina aquí. La realidad sigue cambiando, pero la pregunta es: ¿serás un espectador o tomarás el control?